Hola, profe. Hola, profe. Volví. ¿Pero eso ya está? No. No, no está. No está el profesor. Sí, sí está. Profe, Sí, ya estoy ahí. es que como no aparece. No, pues le puse una foto y ya. Una Hola a imagen, un dibujo. todos. Profe, esa es la imagen Patricia. de su canal. Esa es la imagen de su canal. Ajá. Isabela y Moreno. Hola, profe. ¿Cómo llama el Hola. canal de profe? Hola. Yo soy Hola, suscriptor. Patricia. ¿Cómo más suscribir a su canal? Yo, Patricia, ¿cómo le va? Bueno, Hola, Patricia. ustedes sí lograron percibir ahora que yo Hola, les María apagué el Elena. micrófono a todos, ¿cierto? ¿Señor? Que sí alcanzaron a sentir que yo apagué el micrófono y nadie lo pudo volver a prender. Sí. Listo, entonces eso es lo próximo que voy a hacer para poder que me dejen Hágalo escuchar. de nuevo. Estoy ¿Verdad? esperando que entren todos. Sí, profe, es lo mejor que puede hacer para que nos den concentrar. Ujú. Sí, lo que pasa es que cuando uno está en clases en un salón, uno debe tener unas normas. Y cuando está en clases virtuales, también Cierto. debe haber unas normas. Y Jordi bailando por allá. Lo que tenemos que interiorizar es que cuando estén en clases virtuales en cualquier materia, deben permanecer en silencio. Lo que pasa es que yo entiendo que la matemática nos da más alternativas de participación, porque todo el mundo quiere demostrar que sí sabe, que sí entendió, que quieren hacer la respuesta rápido. De pronto se presta más para que participen los chicos. Hay clases que de pronto son más de escucha, yo me imagino que es más Se fue Profe, ¿y Patricia. por alguna casualidad usted no sociales. puede Salió bloquear el Patricia. chat? ¿Usted qué, perdón? ¿Usted no puede bloquear el chat a ver si dejan de hablar ahí? Uy, sí, profe, sí. Usted no le Matías que usted a veces habla. Yo ya no hablo. No. Profesor. Bueno, entonces voy a apagar los micrófonos en este momento para todos. Listo. Entonces, yo le voy a preguntar a cada uno, al que yo quiera, a los que no hayan participado, los que ya han participado demasiado, ya me demostraron que sí saben. Entonces, en ese sentido, voy a preferir preguntarle a algunos chicos que no han participado mucho en la clase. Entonces, acá dice, por ejemplo, si un ángulo mide 65 grados, ¿cuál es su ángulo suplementario? Entonces recordemos que hay dos, complementario y suplementario. Entonces, Dulce María Granada, por favor. Listo, yo ya te prendí el micrófono. Entonces, Dulce, recuerda que complementario tiene que medir 90. Suplementario tiene que medir 180. Si este ángulo mide 65, ¿cuánto mide su ángulo suplementario? No sé, profe. ¿Cuánto le faltaría para llegar a cuánto? ¿O hasta dónde tiene que llegar? No sé, profe. Mira la palabra suplementario. ¿Hasta qué número tiene que llegar? ¿Hasta 90 o hasta 180? 180. Hasta 180 y solo mide 65. Entonces lo que tenemos que hallar es un número
que le falte a 65 para llegar a 180. Entonces, si mide 65, vamos a contar de 5 en 5. 65 más 5, 70. 70. 70 más 10, Más 10, 75. 80. 80. ¿Cuánto le sumamos ahí? 15. Primero sumamos 5 y luego sumamos 10, ¿sí o no? 15. O sea que 65 más 15 nos dio 80. Pero debe medir 180. ¿Cuánto falta todavía? Mide 80 y tiene que medir 180. ¿Cuánto falta? Ciento... Bueno, entonces lo que tú tienes que hacer, Dulce María, es primero concentrarte un poquito más porque estabas distraída en la clase. Segundo, recordar que suplementario es llegar a 180. Pero el ángulo que nos estás dando es 65. Quiere decir que hay que hacer una resta. ¿Cuánto le falta a 5 para llegar a 10? 5. ¿Cuánto le falta a 6 para llegar a 7? ¿A 17? 11. Quiere decir que el ángulo suplementario que falta aquí debe medir 115 grados. $115. ¿Listo? Bien. David Roldán. Listo, David. Hay un ángulo que mide 45 grados. ¿Cuánto mide su ángulo suplementario? $135. ¿Cuánto? 135. Correcto, muy bien. María Paula Gallego. Si hay un ángulo que mide 65 grados, ¿cuánto mide su ángulo complementario? 25. No. Perdón, ¿cuánto dijiste? No te entendí. 25. 25, muy bien. José Julián. Si hay un ángulo que mide 45, ¿cuánto mide su ángulo complementario? Espérate, ya te voy a prender el micrófono. Listo, José. Complementario, ¿cuánto debe medir? José Julián, estamos trabajando en este de aquí. En este. Si un ángulo mide 45, ¿cuánto mide su ángulo complementario? ¿Cuánto? Mide 45. Mide 45, sí señor. Señorita Mariana Maya. ¿Listo? ¿Sí, profe? Si hay un ángulo que mide 30 grados, ¿cuánto mide su ángulo suplementario?
¿Cuál es el número más grande del suplementario? Profe, es el... ¿Cuánto debe medir un ángulo suplementario? ¿Cuánto es que tiene que medir? ¿100? Tiene que medir ¿100? 115. 180, bebé. Concentradita, pues. Un ángulo suplementario tiene que medir 180 grados. Y eso ya lo vimos en las páginas anteriores, que fue lo que yo expliqué ahora. Lo que explicó ahora, por eso acabo de decir. Mira. Mira lo que dice aquí, Mariana. Suplementarios, la suma tiene que dar 180. ¿Sí lo ves? Mariana. Sí, señor, profe. Y complementario tiene que dar 90. Entonces, eso es lo que no se nos puede olvidar. Son solo dos numeritos que nos tenemos que aprender. Bueno. Entonces, en este caso... 150. Entonces, si el ángulo mide 30 grados, ¿cuánto mide su ángulo suplementario? 150, correcto. ¿Listo? 150. Lo dije, 150. Entonces, ángulos suplementarios deben medir 180 y ángulos complementarios deben medir 90 grados. Entonces, sigamos preguntando. Gracias, profe, por la explicación. Bueno, mi amor. Santiago Peñalosa. Santiago, si un ángulo sí, mide señor. 30 grados, ¿cuánto mide el ángulo complementario? 60. Mide 60 grados, correcto. Muy bien. Esa es la seguridad con que quiero que me responda. María del Mar Osa. María del Mar, si un ángulo suplementario mide 120, suplementario, mira, mira acá la pantalla, mira, suplementario, pero mide 120, ¿cuánto mide el ángulo inicial? 260. Mira, tiene que medir 180 y mide 120, ¿cuánto le Sí. falta? Le faltan... Usted tiene 120 pesos y le toca pagar Ajá. 180, ¿cuánto queda debiendo? María del Mar. Señor. Tienes 120. Vamos a llegar a 180. Ahora cuenta de 10 en 10. ¿Qué sigue de 120 de 10 en 10? ¿Qué sigue de 120 de 10 en 10? 140. No, mi amor. De 120 y de 10 en 10 sigue 130, 140, Sí. 150, 160, 170, 180. ¿Cuánto sume ahí? Sí. Entonces, hazlo pues con tus dedos si es que no lo puedes hacer de otra manera. Mira, 120. Entonces, un dedito 130. Otro dedito 140. Otro dedito 150. Otro dedito 160. Otro dedito 170. Y otro dedito 180. ¿Cuántos deditos?
8. No. A ver, ¿qué pasa con esa resta, María del Mar? 60. Claro, 60. Es que no es difícil, es decir, de 120 a 180, ¿cuánto falta? 60. Si no, quítale los ceros. ¿Cuánto le falta a 12 para llegar a 18? 6. Pero como le 6. quitamos un cero, entonces sería 60. ¿Listo? Ok. Ujú. Bueno, me preocupa pues esa parte, pero yo la veo muy sencilla. Y se están como enredando con esos números. A ver, la señorita Mariana Esguerra. Se prepara Manuela, Isabela y Mariam. Voy en el orden en que las tengo aquí en la pantalla. Mariana, Manuela, Monsalve, Isabela y Mariam. Quiere decir que a Mariana le toca el de 180. A Manuela le toca el de 52. A Isabela le toca el de 73 y a Marian le toca el de 95. ¿Listas? Entonces, empiezo con Mariana Esguerra. Marianita, ¿me oyes? Sí, profe. Bueno, dice, el ángulo suplementario. Entonces mira aquí arriba. ¿Qué se me hizo Mariana? No la veo. Mariana, ¿me está escuchando? Sí, profe, lo estoy escuchando. Bueno, entonces Marianita, mira que los suplementarios deben llegar a 180, pero este señor mide 80. ¿Cuánto le falta? 100. 100, perfecto. Esa es la seguridad. Muy bien. Apaga el micrófono. Que no te veo. Dejé de verte, no sé por qué. Bien, sigue Manuelita Monsalve. Manuelita. Ángulo complementario. Entonces vamos a ponerle el micrófono a Manuela. ¿Dónde estás, Manuela? Listo, Manuela. Ya tiene el micrófono frente. 38. 38, correcto. Muy bien, Manuela. Porque 38 más 52 nos da 80, que es lo nos da 90, que es lo que mide un ángulo complementario. Muy bien, Manuela. Gracias. A usted, profe. ¿Cómo vamos, Vicky? ¿Bien? Perfecto. Sigamos. Seguía Isabela. Le prendo el micrófono a Isabela Moreno, que me hizo. Listo, Isabelita. Listo, ahora sí. Isabelita, el ángulo es complementario. Mira los complementarios. Mide 73. ¿Cuánto debe medir? Debe medir 90, pero ya tenemos 73. ¿Cuánto le falta? 23. No. Debe medir 90 y ya tiene 73. Si restamos esto, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto le falta a 73 para llegar a 90?
Entonces, ¿cuánto le falta a 3 para llegar a 10? Mírame aquí la pantalla, por favor. ¿Cuánto le falta a 3 para llegar a 10? 9. No, a 3. 3 para llegar a 10. 6. Tampoco. 3 para llegar a 10. Tercera oportunidad. 7. 7. Pero como este señor 9 le prestó 1 a este para que fuera 10, ¿cierto? Quedó en 8. ¿Cuánto le falta a 7 para llegar a 8? 1. 1. Entonces, ¿cuánto debe medir el ángulo? 17 grados. 17 grados, correcto. Marian Jaramillo. Ya te voy a prender el micrófono, Marian. ¿Dónde está Marian? Listo, Marian. La pregunta es, hay un ángulo suplementario que mide 95. Suplementario, mira. Ya sabes cuánto debe medir, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto mide el ángulo inicial? ¿Cuánto le falta? 85. Correcto. Correcto. Samuel Escobar. Samuel Escobar. Señor. Listo, mijito. Si el ángulo mide 63 y es un ángulo complementario, 63 y es un ángulo complementario, ¿cuánto debe medir el ángulo inicial? Complementario, ¿no? Entonces, complementario ¿hasta qué número debe llegar? 90. Hasta 90. Y ya tenemos 63. ¿Cuánto le falta? Hacemos esta resta. ¿Cuánto le falta a 3 para llegar a 10? Isabelita ya nos había ayudado. ¿Cuánto le falta a 3 para llegar a 10? 17. ¿Me estás dando la respuesta final? 7. ¿Y cuánto? Este 9 le prestó 9, se quedó en 8. ¿Cuánto le falta a 6 para llegar a 8? ¿Cuánto le falta a 6 para llegar a 8? Yo, Samuelito. Le apagó el micrófono. Yo, Samuel, ahora sí. ¿Cuánto le falta a 6 para llegar a 8? 26. Mira, bebé, aquí tienes el número, porfa. Ya te había dado el último número. ¿Cuánto es? ¿20 qué? 27. 27, o sea que la respuesta tendría que ser 27. ¿Listo? Nicolás Serna. Ya le voy a preguntar a Nicolás algo. Nicolás, yo me voy a inventar aquí un ejercicio. Me lo voy a inventar yo. ¿Listo? Y se lo voy a preguntar a usted. Si hay un ángulo suplementario, voy a escribir encima, no importa. Pero ese momentico le voy a colocar aquí.
Nicolás. Ahora veo dónde está Nicolás, le prendo el micrófono. ¿Listo, Nicolás? Sí. Bueno, entonces aquí voy a colocar yo mismo voy a colocar el texto. Y le voy a colocar un ángulo suplementario mide 135 grados. ¿Cuánto mide su ángulo inicial, Nicolás? No puedo, May. Nicolás, Ya, profe. Ángulo suplementario mide 135. ¿Cuánto mide su ángulo inicial? Suplementario mide 135. Profe, una preguntita, pero es que el suplementario era el de 180 o el de 90 grados. pues eso ya lo debemos tener aprendido, Nicolás. Suplementario es de 180. Bueno, señor. Entonces, Un ángulo suplementario mide 135. ¿Cuánto mide su ángulo inicial? 45, profe. 45 grados, muy bien. Eso es, así con esa propiedad es que vamos a tener que responder los ejercicios. ¿Listo? Espérese, entonces ya vamos terminando. Voy a ir a la página 92. Entonces, muchachos, de aquí les va a quedar una... Mire que esta página tenía demasiados ejercicios. Entonces, el control de tarea de geometría, oiga bien, el control de tarea de geometría es el de la página 91. Entonces, ahorita les voy a compartir aquí la de geometría. Mire, control de tarea de geometría, página 91. ¿Listo? O sea que les queda para hacer esta página y de ahí les voy a hacer la evaluación. Puede que les pregunte cosas como esta de aquí también. Entonces, para que les quede más clarito, para que tengan más que repasar un poquitico allí, 90 y 91. Páginas 90 y 91. ¿Listo? Y ya para terminar, vamos a mirar la siguiente página, que se llama clasificación de los ángulos según sus posiciones. Explico estas dos hojitas y acabamos la clase. ¿Listo? Perdón, ¿comprendieron entonces lo del control de tarea? Sí, señor. Ahí prendí los micrófonos, página 90 Aunque ya la y hice, pero página bueno. 91. Señor. Bueno, Sí, perfecto. Listo, ahora explico clasificación de los ángulos. Los ángulos se llaman de tres maneras: consecutivos, pero yo les proyecto el libro. Los ángulos se llaman de tres maneras: ángulos consecutivos, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Consecutivos son dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común.
Ángulos adyacentes son ángulos consecutivos cuyas medidas son 180. Quiere decir que los ángulos adyacentes, si miden 180, son ángulos suplementarios, lo que acabamos de ver ahora. Y ángulos opuestos por el vértice son dos ángulos que tienen el mismo vértice y los lados son semirrectas opuestas. Entonces vamos a mirarlo aquí con un ejemplo. Mire aquí, ángulos consecutivos. El 1 está pegadito del 2. El 1 está pegadito del 2. ¿Listo? No importa cuánto midan, pero tienen que ser pegaditos. Ángulos consecutivos pegaditos. Ahora, ángulos adyacentes. El ángulo adyacente tiene que medir 180 grados. Mírelo, aquí lo está diciendo. Ángulos adyacentes son ángulos consecutivos como los anteriores, pegaditos, pero que tienen que medir 180 grados. 180 grados. Si ustedes están hablando, se oirán ustedes. Yo no los escucho, muchachos, la verdad. Yo escucho todo en silencio porque los tengo apagados a todos. Listo. Entonces ya sabemos, consecutivos, ángulos pegaditos. Adyacentes, ángulos pegaditos, pero tienen que medir 180 grados. Esto de aquí es una regla, es una norma. 180 grados. Y los ángulos opuestos por el vértice son los que les pretendía mostrar ahora, muchachos. Indicándoles que, por ejemplo, mire el ángulo 1 y mire el ángulo 2, son igualitos. Son totalmente iguales. El ángulo 1 es completamente igual al ángulo 2, que es este. Miren, estos ángulos son igualitos. Entonces, si este mide 30, este mide 30. Si este mide 50, este mide 50. Si este mide 20, este mide 20. Si este mide 5, este mide 5. ¿Listo? Bien. Entonces dice, identifica ángulos consecutivos adyacentes y opuestos por el vértice. Entonces, según esto de acá, mire, aquí yo puedo saber que si este ángulo de aquí, este de aquí, mide 30, este de acá tiene que medir 30. Entonces voy a colocar el nombre de este ángulo, y el nombre de este ángulo es JGK. Entonces yo escribiría que el ángulo, aquí no tengo cómo escribir la palabra ángulo, voy a hacer ese símbolo, JGK es igual a 30 grados. Y eso me está indicando que el ángulo que está al frente de él, que es este, FGH, el ángulo FGH también es igual a 30 grados. Ahora, y este sería ángulos opuestos por el vértice, porque están uno enfrente del otro. Ahora miremos qué otro ángulo hay aquí. Si este mide 30, quiere decir que este pedazo de acá mide 150 para poder que dé 180 todo esto. Entonces, ahí yo lo que puedo escribir es que el ángulo FGK es igual a 150 y es adyacente
y es adyacente a este ángulo que está aquí que mide 30, a JGK. Acá, perdón, a JGK. Adyacente a JGK, que es igual a 30. Y estos dos tienen que medir 180. Por eso son ángulos adyacentes, que era lo que nos estaban explicando aquí arriba. Ángulos adyacentes tienen que medir, los ángulos adyacentes tienen que medir 180 grados. Y en esta última parte aquí, vamos a mirar qué otro ángulo hay. Si este mide 90, quiere decir que este mide 30, porque este mide lo de acá. Mire, si este mide 30, y este mide 90, miden los dos 120, y aquí me tiene que dar 180. Entonces, quiere decir que este de aquí del medio vale 60. Entonces, yo aquí ya tendría para decir que el ángulo FGH mide 30, es consecutivo con este de aquí, que sería HIGH, que es igual a 60. Y finalmente, el ángulo FGI, que mide 90, es adyacente con IGJ, que mide 90. ¿Por qué es adyacente? Porque los dos tienen que medir 180. Entonces, esas serían como las respuestas del cuadro que tenemos allí. ¿Comprendido? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces le pueden tomar captura A todos. y para que lo escriban ahora en el libro si es que ya no lo tenían resuelto. Profe, yo lo tengo. Profe, yo ya lo hice. Yo, Martín. ¿Listo? Y vamos a terminar. Ya vamos a Esta clase terminar. no he terminado a las 3. Ya se va a terminar. Lo tengo hecho. Entonces, el otro control de tarea que les va a quedar, Sí, amigo. el otro control de tarea que les va a quedar, Daniel, silencio. No estoy viendo noticias. entonces, el otro control de tarea que les va a quedar es la página 93. Que se la voy a compartir Ahí aquí está. en este momento. Se la Aquí, llevo en páginas figura, 90, en figura. páginas 91 y página 93. ¿Listo? Esas tres paginitas nomás. Esa sería la de geometría y con eso ya estamos terminando, muchachos. Entonces, si Dios quiere, ya les queda tiempo para que estudien en Semana Santa. Si Dios quiere, entre mañana y el sábado ya estoy subiendo las unidades para que ustedes puedan estudiar. ¿Listo, niños? No, ya. ¿Listo, chicos? Ok. Entonces, felices vacaciones de Semana Santa. Nos estaremos hablando. ¿Listo? Dile mi cámara, le hago profe. maña. Bueno, niños, Dile mi nos cámara, estamos le hago viendo maña. juiciosos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Recuerden, entre mañana y el sábado subo todo. ¿Listo? Chao, profe. Bueno, chao, profe. Bueno, juiciosos, gracias por ser tan puntuales. Chao. Chao, Martín. Chao, profe.